Este es el encuentro número 11 de nuestro seminario de herramientas para el análisis en el campo de la sociología. Estamos llegando ya casi al final de este casi semestre. En la Faxo, un semestre tiene 15 clases aproximadamente, y aquí prácticamente estamos completando un semestre de clases de 2 horas de duración, así que estamos muy contentos por esta experiencia. Muchísimas gracias a todos los que están conectándose. Mencionarles que la clase de hoy, obviamente ya fue anunciado en el grupo y en el mail que recibieron, es sobre la elaboración de proyectos sociales en ciencias sociales, ¿verdad? Con perspectiva de ciencias sociales. Tenemos una clase más esta semana con el profesor Julio Espínola, el jueves próximo. La clase del profesor Julio va a ser de un gran referente, un militante de la educación popular, un teórico de la educación popular, que fue Paulo Freire. Creo que el mismo día o este mes de junio, 50 años, está cumpliendo uno de sus libros, Pedagogía del Oprimido. Entonces Julio va a hablar sobre ese tema. Y terminamos este ciclo de seminarios la próxima semana, el martes de vuelta, y el jueves, el martes, vamos a tenerle al profesor Jorge Troisi, que el profesor es docente de la UBA, Argentina. Va a hablarnos de pandemia e historia. ¿Sí? Es un muy interesante tema que el profesor viene trabajando en este contexto, digamos, de pandemia mundial, y además va a hacer otras profundizaciones. Y el jueves próximo, 25, vamos a tener la última clase de esta serie, de este ciclo, con Gabriela Schwarzman, que es una militante y referente del feminismo en Paraguay. Ella va a hablarnos de la historia del feminismo en Paraguay, justamente. Esta va a ser la última clase. También decirles que, antes de pasarle la palabra a Estela, los materiales que los docentes fueron utilizando, estamos compilando para hacerles un envío único, y también estamos trabajando a habilitar un Drive, un espacio en la nube, en el Google Drive, para poder acceder a todos los materiales allí y la bibliografía que los profesores fueron sugiriendo, y las profes en este proceso de 14 clases. Muy bien, podemos ir arrancando. Entonces, Estela ya está preparada. Voy a presentarla a la profesora Estela Maris García. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Faxo. Además, ella es directora de la Dirección de Posgrado de nuestra facultad. Es licenciada y magíster en Trabajo Social en Paraguay, y su masterado lo hizo en Brasil. Y además está en un proceso de doctorado por la Universidad la UNAM de Posadas, Misiones, Argentina. Muchísimas gracias, Estela, por acompañarnos. Tiene vasta experiencia en el tema que va a abordar hoy, así que como fuiste moderadora de este espacio, ya conoces los tiempos del espacio. Te paso la palabra, Estela. Muchas gracias. Mantener, por favor, los micrófonos apagados a los participantes. Tu micrófono, Estela, tenés que activar. Cierto. Bueno, muchas gracias por estas generosas palabras de Alberto, que es un compañero, ¿verdad? Ustedes saben, de posgrado, pero también de muchos sueños e ideas, así que, al igual que con ustedes, eso es algo que nos vincula a prácticamente, yo diría que a todos, ¿verdad? Y todas quienes estamos acá, así que gracias por este esfuerzo de estar ahí. Quería decirles que, si bien el tema de hoy es elaboración de proyectos sociales, la idea de proyectos sociales es una idea que no se separa de la gestión, porque muchas veces hemos estudiado proyectos como una fase del diseño. Entonces, es cómo se diseña, y otro capítulo es cómo se implementa, y otro capítulo es cómo se evalúa. Y lo ideal es estudiar como un todo. Vamos a intentar dar cuenta de algunas ideas que servirían para los tres. En realidad, el ciclo de proyectos tiene sus ramificaciones, no es solamente diseño, implementación y evaluación, porque cada una de estas tres grandes fases tiene otra vez subdivisiones, vamos a decir. Pero pensar un poco que los proyectos nunca van a estar desconectados de
los fundamentos de ese proyecto. Los proyectos no son solamente algo tecnoburocrático. Entonces, esa es como el primer sesgo que va a acompañar lo que yo les planteé y lo que hablemos después. Entonces, los proyectos siempre van a tener una dimensión política, no solamente técnica. Cada objetivo se presenta como algo técnico, pero reviste una idea de sociedad, ¿verdad? Una idea que se quiere delante del problema social al que ese proyecto está intentando atender o responder. Entonces, para organizar un poco las ideas, voy a usar un material de apoyo, un PowerPoint, presentar ahora. Cualquier cosa ustedes me van a socorrer con lo del... Una ventana, ¿es verdad? Una ventana. Y ahí... tengo que abrir primero. Un ratito, disculpen que yo soy medio... Ahí ya abrí. Bueno, ahora sí. Una ventana. Bueno, a partir de ahora yo ya no voy a ver ni la lista de ustedes hasta que después cuando sea la pausa y ahí me van a... Ahí volvemos a entrar en diálogo. Voy a tratar de no ser tan aburrida para lo que nos ocupa hoy. Entonces, el enfoque de elaboración de proyectos en realidad se enmarca en política y gestión en el campo de lo social y recién dentro de eso plantear proyectos. ¿Por qué? Porque todo proyecto en realidad tiene una dimensión política. Esa dimensión política se va a ver materializada en la gestión. Y la gestión en realidad es otra vez algo que si nosotros desglosamos incluye la intervención planificada con tiempos determinados, con recursos, es todo lo que se piensa hacer, es el hacer de un proyecto. Porque nosotros vamos a hablar de proyectos sociales. Vieron que hay proyectos de investigación, hay proyectos de acción, hay proyectos de evaluación. Vamos a pensar mucho más nosotros en los proyectos de acción social, digamos, para que nos simplifique también la idea. Entonces, la política que se materializa a través de la gestión, de la intervención planificada, donde se establecen tiempos determinados y recursos, generalmente necesita tener una concreción un poco más específica, que tiene que ver con cómo se interviene, cuál es la acción que va a salir, digamos, de lo que se proyecta. Entonces, este ciclo vamos a ver en varios momentos. Por eso necesitamos ver qué vamos a entender por lo político, porque ningún proyecto, ninguna elaboración de proyecto va a estar ausente uno puede ocultar, puede omitir, pero lo que no puede es no tener dimensión política. Entonces, hay que recordar que la política básicamente tiene dos ideas clave. Uno es, la política siempre alude al poder, al ejercicio del poder. Pero dentro de la sociedad están las personas que revisten poder, porque por el papel que tienen. Por ejemplo, en una sala de clases es inevitable admitir que el profesor tiene poder porque es el que finalmente decide qué contenidos van a entrar en la unidad de cada materia y finalmente, por más de que intente ser objetivo, hay algo de interpretación en él a la hora de las evaluaciones, ¿verdad? Entonces, ese es un poder, pero también el estudiante tiene otro poder. Digamos, todos revestimos poder, pero cómo ejercemos el poder y de acuerdo al lugar que tenemos en la división de relaciones dentro de una sociedad. Por eso es que también cuando hablamos de la dimensión política necesitamos mirar, digamos, cómo se ejerce el poder desde la autoridad. Sea autoridad intelectual, sea autoridad técnica, sea autoridad social, como los referentes de los movimientos sociales, o sea, entonces el proyecto, la elaboración de proyectos en ese sentido tiene una dimensión política que va a mirar el problema sobre lo cual se quiere elaborar el proyecto, cómo está dentro de la sociedad en términos de distribución del poder, en términos de quiénes son la autoridad para ese tema, quiénes no, quiénes son como el contrapoder que también está construyendo algún ejercicio de poder desde ese lugar, etc. Ideas que son trabajadas, bueno, Norberto obvio es un clásico, digamos, pero vamos a encontrar que hay otros clásicos más que vamos a ir mencionando. Y después también la idea de Foucault, que en Microfísica del Poder
dice que en realidad el poder no es un fenómeno de dominación masiva y homogénea de un individuo sobre los otros, o de un grupo sobre otros, o de una clase sobre otra. El poder contemplado desde cerca no es algo dividido entre quienes la poseen y los que no lo tienen y lo soportan. El poder no está nunca localizado aquí o allá, no está nunca en manos de algunos. El poder funciona, es algo que admitamos u omitamos, funciona, digamos, acaba teniendo materialidad, funcionalidad dentro de la sociedad. Entonces se ejercita. El poder transita transversalmente, no está quieto en los individuos. Una idea de Foucault, en realidad, que lo que hace es mirar un poco más procesos que no tienen que ver con macro realidades, sino con lo micro, que fue su gran contribución. Entonces el poder está en la idea de Bobbio, dentro de lo macro, en la esfera de la sociedad, y también está dentro de lo micro. El poder se ejerce, hasta en una pareja se ejerce poder. Generalmente hay uno que de alguna manera acaba siendo quien más sugiere qué se tiene que hacer y otro que acaba aceptando. Digamos, la relación de dominación no se da solo entre las clases sociales, la idea de Foucault se da también en espacios micro, se da en grupos, se da en colectivos reducidos, en colectivos amplios, etc. Entonces, a partir de esto, recordemos que los fines de la política no son definidos una vez y para siempre en los momentos de la historia de la sociedad, en épocas de luchas sociales y civiles. El fin de la política era la unidad, la paz y el orden. En tiempos de paz interior y exterior, el fin era el bienestar y la prosperidad. Estamos hablando en términos formales, lo que aparecen dentro de los proyectos sociales, ¿verdad? En tiempos de opresión, la conquista de los derechos civiles, políticos y sociales. Digo porque nos estamos entrando dentro de la dinámica de cada una de estas cuestiones. Entonces, siempre la política, ¿dónde se observa? En la gestión, en la intervención planificada, con tiempos determinados y recursos, y en los proyectos. ¿Cómo identificamos los proyectos? Con la intervención en el campo de lo social. Entonces, ahí conviene mirar un poco cuál es la idea de gestión que tenemos, porque finalmente para llegar a proyectos nosotros necesitamos revisar el ideario que está por detrás de lo que es la elaboración de proyectos. Y a veces nosotros pensamos que las instituciones andan por sí solas, o que hay una mano invisible que las mueve, que no son, están funcionando más o menos de acuerdo a la voluntad de los que trabajan adentro. Y en realidad esto es solamente en parte. Las instituciones son las que materializan lo que están los diseños de políticas. Las instituciones son finalmente las que implementan los proyectos que elaboramos, sean instituciones públicas, sean instituciones privadas como las ONGs, sean instituciones mixtas como los colegios subvencionados o cualquier otro ámbito que tenga algo de público y algo privado. Pero digamos, en general hay que mirar a la institución como un eslabón un poco más abajo, la que implementa políticas. Por eso los proyectos nunca van a estar desconectados de las políticas. Pero también es la que tiene que diseñar proyectos de acuerdo a lo que se identifica como necesario. Aquello que ya está en el plan de la política, pero también lo que... Entonces, por eso hacen falta en los colegios proyectos comunitarios, proyectos de educación para, ¿cómo se le llama educación? Proyectos de relación entre padres y la comunidad académica. O sea, se van elaborando proyectos sociales que entran dentro de todo lo que es el panorama, el abanico de la política, las instituciones que no van a estar ausentes. Por eso en los proyectos sociales nosotros siempre tenemos que tener como un análisis de las instituciones, ¿verdad? Esto es fundamental. Y entonces, siempre cuando elaboramos proyectos tenemos que construir una idea de la gestión, porque, por lo que dijimos hace rato, el diseño no se separa de la gestión. En ese sentido, la gestión hace referencia a la acción, a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Es un conjunto de trámites que se lleva a cabo para resolver un asunto. Tiene que ver con administrar, gobernar, conducir, disponer, dirigir, ordenar u organizar. Y la noción de gestión es realmente la que va a estar presente en las acciones que nosotros planteamos o concretamos dentro de un proyecto. A grosso modo, muy a grosso modo, existen dos paradigmas de gestión, dos paradigmas de elaboración de proyectos, dos paradigmas de evaluación, dos paradigmas de intervención en el campo de lo social. Y uno es el que
digamos, si habláramos en términos epistemológicos, diríamos que es el paradigma positivista clásico y que es el hipertecnoburocrático. Es más, el que cuando se plantea, hace un planteamiento que se agota en lo tecnoburocrático. Y es cuando está ligada exclusivamente a los asuntos administrativos y particularmente a las actividades que realiza la dirección de un organismo, de una institución, cuando las decisiones son de exclusividad del director, por un lado los gestores y por otros los gestionados, cuando prima una tendencia a la utilización de técnicas y procedimientos considerando que estos mejorarán el funcionamiento institucional y permitirá lograr los objetivos institucionales, y los criterios son los de eficacia y eficiencia. Se está siempre viendo qué hacer y qué es más barato hacer, digamos. Por eso costo-beneficio está presente en lo tecnoburocrático. Inclusive predomina esta idea de para qué invertir mucho si se puede hacer lo mismo invirtiendo poco. Por eso esta idea tecnoburocrática muchas veces se va a vincular mucho a ideas privatistas, se va a vincular mucho a modelos de gestión, digamos, que tienen que ver más con una relación vertical. Bueno, nosotros cuando estudiamos un tema o cuando vamos a investigar, siempre todo lo que refiere a lo epistemológico es mucho más, si alguien no entiende guaraní, mucho más consistente, ¿verdad? Mucho más denso. Entonces, cuando en las ciencias sociales investigamos un tema o cuando vamos a elaborar un proyecto, no es distinta la lógica. Hay varios caminos de conocimiento. Finalmente, las opciones epistemológicas son caminos de conocimiento. ¿Cuál camino elijo para conocer ese problema? ¿Cuál camino elijo para plantear, entre comillas, soluciones o alternativas de soluciones a ese problema o procesos que van a llevar hacia la solución de los problemas? Entonces, nosotros tenemos dentro de las ciencias sociales todo el planteamiento que se vincula con el positivismo, con el estructuralismo y con el funcionalismo, que son muy parecidos, salvando importantes diferencias entre ellos, pero tienen raíz positivista. El estructuralismo y el funcionalismo tienen raíz positivista. Entonces, por eso les vinculamos, que es otro tema, digamos, para no entrar. Si en el ámbito de las ciencias sociales no hay un solo camino para investigar o para proponer dentro de un proyecto, eso mismo ocurre respecto a elaboración de proyectos sociales. Entonces, esto es importante porque a veces se plantean los proyectos como algo que no tiene dimensión epistemológica, y sí la tiene, ¿verdad? Entonces, por un lado están todas las de raíz positivista, como el estructuralismo y el funcionalismo, y por otro lado, esto es así en una casi apretada y casi grosera síntesis, ¿verdad? Por otro lado están las que son, digamos, paradigmas sociocríticos, y ahí entraría dentro de las ciencias sociales todo lo que de alguna manera se relaciona con la tradición marxista, que serían los autores que le usan a Marx, la tradición marxiana, que sería directamente usar obras clásicas de Marx para ideas, para abordajes, para planteamientos. Después estaría la escuela de Frankfurt, que tiene referentes muy diversos, ¿verdad? Como Habermas, Horkheimer, Walter Benjamin, Teodoro Adorno, ahí hay una serie más. Después estarían, yo más lo ubico ahí, los libros que ustedes busquen en internet generalmente le van a ubicar como una ramificación del estructuralismo y del funcionalismo, pero estarían todas estas propuestas postcoloniales y decoloniales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Tenemos muchas alternativas dentro del campo crítico, así como varias alternativas dentro del positivismo. A grosso modo, por agrupar y por no detenernos así. Bueno, eso es lo que estaría otra vez sintetizado dentro de este cuadrito. Hay un paradigma que es clásico y positivista, donde se plantean los proyectos como algo que se agota en el tecnicismo, lo tecnoburocrático, y otro que plantea hay que hacer análisis político, hay que hacer análisis de la gestión, hay que proponer un modelo de gestión más participativa, etcétera, etcétera, que ubicaríamos dentro del campo sociocrítico. Y esta entiende la gestión institucional como proceso basado en aprendizaje colectivo, continuo, abierto a intervenciones, digamos, para dar respuesta a las necesidades. Por tanto, tiene una dinámica flexible, capaz de adecuarse a situaciones cambiantes.
se plantea un modelo de gestión distinto, donde hacen falta más diálogos vertical, horizontal, de todos los lados para las definiciones. Se plantea una combinación de lógica política con lógica técnica, no se abandona lo técnico, es indispensable la dimensión técnica, pero se plantea que todas las definiciones técnicas tienen dimensión política, por tanto hacen falta explicitar esas definiciones. Y funda su liderazgo en valores y prácticas de participación, diálogo y reconocimiento mutuo. Entonces, la gestión es entendida como un proceso, como algo fundamental, digamos, para establecer una programación, acción, evaluación, y sobre todo es un proceso que, digamos, está influenciado por las distintas tendencias, porque se entiende que es un proceso participativo. Y también dentro de las distintas tendencias siempre van a haber algunos que se constituyan en referencias más sólidas, sin embargo, van a dialogar distintas tendencias. Bueno, esto porque es la dinámica que va a acompañar siempre. Por eso es importante ver que la intervención en el campo de lo social, un proyecto social entra dentro de la intervención en el campo de lo social, supone tomar parte en un asunto, mediar, interceder, actuar, ejercer una acción. Implica que nos aproximemos a la vinculación del tema que nos ocupa en el campo de lo social, en ese sentido, administrar los recursos que existen, tener una lectura y un análisis sobre el Estado, usar recursos técnicos que están planteados en los documentos, pero también recursos discursivos que se relacionen con esto. Porque finalmente hay una relación entre los modos de hacer y de ver dónde se juega la mirada epistemológica con la idea técnica. En el fondo, todo lo que hacemos tiene dimensión teórica, aunque a veces no hayamos elegido el marco teórico, pero hay un conjunto de ideas que está sosteniendo lo que hacemos. Entonces, digamos, como estamos en el ámbito académico, ¿qué es lo recomendable? Tratar de explicitar, tratar de ver, tratar de, digamos, que en ese sentido haya claridad con la gestión, de hacer, encontrar las ideas que sostienen las decisiones. Los proyectos sociales pueden ser vistos, más para nosotros que estamos en el ámbito de las ciencias sociales, pueden ser vistos también siempre en su vinculación con las políticas sociales. Cuando hablamos de dimensión política, estamos hablando del Estado, implica una lectura y un análisis del Estado respecto al problema sobre el cual vamos a elaborar el proyecto. Tenemos que decir que el Estado responde o que no responde medianamente. ¿Cómo se da esto de lo medianamente? Entonces, en tanto política pública estatal son aquellas intervenciones orientadas directamente a las condiciones de vida y de reproducción de la sociedad. Lo que recae en las políticas sociales, siempre los proyectos van a, digamos, al estar en un entramado entre las políticas sociales, la institución, las profesiones o los oficios, porque también los proyectos sociales siempre van a suponer equipos interdisciplinarios, ¿verdad? O sea que habrían profesionales de las ciencias sociales, pero no solamente de las ciencias sociales. Dependiendo de dónde se implementen los proyectos, van a haber también profesionales de otras áreas, que pueden ser de la educación, de la salud, de la alimentación, de la justicia, etcétera, etcétera, dependiendo de cada tema. Entonces, por eso es muy importante esto de la mirada del Estado, la mirada de lo institucional y de las organizaciones. Y entonces ahí vamos a construir el marco para las intervenciones que van a ser planteadas en el proyecto. Vamos a identificar realmente cuáles son los espacios socioocupacionales involucrados con ese proyecto, cuáles son los profesionales o, digamos, cuál es el equipo que va a estar vinculado con ese proyecto. En ese sentido, es importante identificar si dentro del equipo hay personas que están siendo rentadas, que son parte de la institución porque son asalariadas, o si hay voluntarios, porque hay proyectos que se hacen muy sobre la base de voluntarios, entonces también supone un análisis en términos de dimensión política, porque eso a veces dificulta sostener, porque la gente también tiene que trabajar para su subsistencia, entonces es un tiempo residual el que a veces le puede dar a un proyecto. Son análisis que hay que hacer porque hacen a la gestión
y al proyecto, siempre se hace falta describir, digamos, quiénes van a ser los destinatarios del proyecto. En ese sentido, el usuario de la institución u organización de la que va a depender un proyecto nunca se hace en el aire, tiene que depender de alguna institución u organización siempre. Es más, esa institución o organización tiene que haber solicitado o estar de acuerdo para que nosotros elaboremos proyectos, si no sería una actividad voluntarista e ingenua, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hace falta identificar las visiones, las imágenes y representaciones sobre las necesidades sociales que se van a responder con el proyecto, ver cuál es la mirada que tiene la institución, la política social y los que integran el equipo profesional. Ay, perdón, se me dio. Los ámbitos institucionales, por tanto, son espacios multiactorales, porque están los representantes de la política. Digamos, los proyectos sociales siempre van a tener dimensión política, y dimensión política supone ver cuál es la política social con la que está vinculada. Entonces, cuando vemos la política social, tenemos que ver cuáles son las instituciones del Estado que están atendiendo ese problema. Ese problema que se conecta con lo que nosotros queremos o pretendemos se atienda, por más de que sea desde otro ámbito, a veces no es desde el público, reitero, ese problema. Entonces ahí es importante ver que hay muchos actores e identificar los actores. Están los representantes de la política social, que son en realidad los funcionarios. Ahí hay distintos rangos y niveles, ¿verdad? Los rangos, o sea, están las personas que tienen mayor responsabilidad de los demás, pero esos son actores, que a lo mejor atienden mal o bien ese problema, o a lo mejor directamente no atienden, ¿entienden? O sea, qué sé yo, hay demasiadas iniciativas sociales que en este momento se están realizando y algunos se sientan y escriben como un marco de un proyecto, pero no está claro a quién le tocaría atender dentro del Estado ese tema, a quiénes, si es que son varias instituciones o varias áreas. Por más de que nuestra actividad, la actividad de nuestro proyecto sea, por más de que nuestro proyecto se concentre en actividades muy específicas, inclusive muy coyunturales, pero hace falta esa mirada. Voy a poner un ejemplo que no tengo muy elaborado, se me cruza ahora nomás. Entonces puede que no sea el más, pero ahí tiro, ¿verdad? Por ejemplo, algo que fue súper importante en este tiempo de buscar contención ante el aislamiento, en tiempos de pandemia, todo lo referido a buscar generar alimentos de forma colectiva. Alguien que está micrófono abierto. Gracias. Carmen, gracias. Carmen. Tranquilo. Entonces, todo lo que tuvo que ver con las iniciativas colectivas para buscar contención respecto a problemas de alimentación, como las ollas populares, eso fue así súper importante, una estrategia medio a nivel nacional, en todos los departamentos, en todos los lugares, inclusive colectivos humanos de todos los estratos, porque uno veía que estaban, qué sé yo, aquellos que están en condiciones de pobreza estructural más visible, pero también veían los llamados nuevos pobres que estaban organizando, ¿verdad? Esta clase media que se quedó sin empleo, sin contrato, esta clase media que no es en realidad pobre en su estilo de vida, en su casa, en su zona donde vive pero en este momento está sin ingresos, o sea, inclusive se vieron distintos estratos organizando estrategias colectivas para contener lo que refiere a la alimentación. Si uno quisiera sentarse y escribir como un proyectito para pensar eso conectado a otros temas o para pensar en acciones posteriores, por ejemplo, habría que ver cuál, yo creo, por eso digo tiro nomás en este momento, varias cosas habría que ver, pero como el tema es la alimentación, habría que ver cómo está la alimentación dentro de la política social, cuál viene siendo el papel respecto a la alimentación. Y la alimentación no refiere solo a lo que comemos, refiere a lo que producimos, a lo que comemos, a lo que se compra, al ingreso de la gente para ver a qué accede y a qué no. Entonces, lo que quiero decir es, en ese sentido, hay que ver los múltiples actores que tendrían que estar en función a ese tema y cómo están. Si no están, inclusive si hay ausencia, porque eso hace, digamos, a esto de mirar como algo muy multiactoral. Después están los representantes de la burocracia institucional, que son los administradores. Ahí podemos ver que, no sé,
Existen instituciones que están trabajando a lo mejor más desde lo emergencial respecto a eso. Podemos ver que a lo mejor hay alguna acción esporádica, bueno, del MEC hay, ¿verdad? Porque tienen esto que tiene que ver con los kits para los niños que antes almorzaban en la escuela y ahora reciben el kit. Pero si hay también la provisión de algo vinculado a eso desde la Secretaría de Emergencia, o hubo una sola vez colocar eso, hay que como hacer el mapa de las instituciones que hicieron algo coyunturalmente, las que tendrían que hacer de forma sistemática, hasta ubicar dónde tendría que estar. Porque a eso remite elaborar proyectos, conseguir tener la mirada de dónde está, dónde tendría que estar la respuesta de la política pública a ese tema en concreto. También los profesionales y técnicos, los usuarios de las prestaciones o servicios. Cada uno con sus visiones e imágenes y representaciones en realidad tienen una idea de la necesidad social, sobre las formas y las maneras de dar respuesta. Por tanto, hace falta que un proyecto pueda integrar las miradas de los distintos actores. Dijimos que era muy importante ver la elaboración de proyectos dentro de la intervención en el campo de lo social, porque ahí hace falta hacer hablar el contexto social, la finalidad, digamos, que se está planteando respecto al grupo de personas que se va a involucrar en buscar respuesta al problema sobre lo cual vamos a elaborar el proyecto. Por eso tenemos que hablar de la comunidad, de la institución, de si hay una diversidad de grupos, caracterizarlos, etc. La intervención en el campo de lo social supone tener cierta claridad respecto al mapa de actores, situaciones, grupos, ámbitos. Bueno, voy a pasar nomás porque la idea de intervención, porque es muy fuerte el paradigma pero la intervención finalmente, entonces, lo que nos lleva es a ver cómo ponemos en marcha eso que aparece en la elaboración del proyecto social. Y entonces, ¿qué es un proyecto? El proyecto es un conjunto interrelacionado de actividades para resolver un problema determinado en un espacio territorial y población definida. Es una intervención planificada con tiempos y recursos especificados. Entonces, finalmente, un proyecto es una forma, algo así como de establecer cómo se va a dirigir la respuesta a este problema, ¿verdad? Por eso es que algunos textos le van a llamar gobernanza interactiva, en el sentido de que siempre va a involucrar a una complejidad de actores, va a tener una arena discursiva muy diversa, donde los técnicos contribuyen con argumentos, pero también tienen un rol en elaborar un balance, en estar haciendo el balance crítico sistemáticamente de lo desarrollado. Y hay, en ese sentido, nosotros dijimos que la elaboración de proyectos tiene una dimensión tecnoburocrática y también que tiene una dimensión política. Por lo menos cuando nos apoyamos en el campo sociocrítico necesitamos mirar las dos dimensiones y no supone nunca, no sé, ni despreciar ni disminuir el papel de lo técnico, solamente que no se agota en lo técnico. Por tanto, hay presupuestos teórico-metodológicos de la planificación que tiene que estar presente, porque finalmente todo proyecto que elaboremos va a depender de algún plan. No existen proyectos en el aire. Por eso dijimos que identificar con cuál política social se relaciona, cuál tenía que ser el papel del Estado, nos hace mirar en lo más grande respecto al tema concreto que abordaremos cuando elaboramos un proyecto. Entonces, está el enfoque normativo de la planificación, que se inaugura en el campo de las ciencias sociales en general en la década del 60 y se extiende hasta comienzos de los 80. Y ahí tenemos todo lo que refiere a la organización, producción según el modelo fordista y taylorista, que es un modelo de producción que ustedes ya habrán visto antes y que regía diciendo cómo se tenía que producir en el trabajo, lo cual lleva a cómo se produce riqueza, ¿verdad? En realidad son modelos que sostienen nuestro sistema. Pero también lo referido a derechos humanos, a la construcción de ciudadanía, a la perspectiva de necesidades, a los modelos de desarrollo, a la previsibilidad y a las acciones represivas. Esta visión de planificación lo que hace es distinguir como variables el modelo de yo y el sistema, digamos. Por eso es que muchas veces se elaboran planes, sobre todo en esta época de COVID,
planes que tienen que ver con encuestas individuales, porque en realidad no hace falta discusión grupal, no hace falta trabajo en equipo, o sea, hay un objetivo técnico que cumplir que, digamos, pone énfasis solo en lo técnico. Entonces, plantea, yo como actor que gobierna, planifica y monopoliza la creatividad y la acción, y el sistema como el objeto planificado. La planificación normativa es aquella que, ignorando que existen oponentes, distingue como variables yo y el sistema, considera las relaciones de poder político como algo exógeno a su método. La planificación desde este enfoque, entonces, es una cuestión que tiene que ver más o menos con el diseño y con el cálculo técnico, y es como que tiene que predecir. Está tan bien hecho técnicamente que va diciendo lo que puede convertirse después en problema para ver cómo atiende y sigue todo lo planeado técnicamente. Las características de este enfoque tienen que ver con un actor que planifica y dirige, los demás son agentes como reacciones predecibles, las acciones que producen los agentes son previsibles, enumerables. El sistema puede generar incertidumbre, pero esto sucede por la probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Plantea, no existe lo no enumerable y lo imaginable, y las variables fuera del control no tienen un autor, digamos, que sea creativo, que pueda modificar. Está como muy encorsetado. Bueno, son autores clásicos que trabajan dentro de la planificación normativa, los que son recuperados aquí, tal como ustedes ven en el PowerPoint. Y en realidad ahí tenemos Nieberget, Braverman y Ruiz, que asumen que el Estado tiene el poder suficiente para prever la construcción del futuro. La concepción tecnoburocrática tiene la idea de que los técnicos definen necesidades, es autoritaria porque hay un poder coercitivo del Estado, es centralista porque el Estado tiene el poder central y en ese sentido no da mucha pauta para la participación por fuera del Estado, es estática porque se plantean escenarios estables, es normativa porque excluye incertidumbre, es técnica y neutra, establece tiempos rígidos, secuencia de etapas independientes y sucesivas. Entonces la planificación normativa tiene aportes, pero es súper encorsetada, ¿verdad? Y hay 4 etapas independientes y sucesivas dentro de la planificación normativa: el diagnóstico, la elaboración del plan o programa, la ejecución de las acciones del plan y la evaluación de resultados. Después, en realidad, si nosotros buscamos en los textos clásicos que refieren a planificación, que refieren a la elaboración de proyectos, vamos a ver que está así como contrapuesta. La planificación normativa, como decía hace rato, que era propia de la década del 60 y un poco más, y 1 o 2 décadas más, y que se correspondía con el modelo fordista y taylorista, pero que supuestamente se plantea la promesa de que la planificación estratégica va a pensar más en estrategias, que no va a pensar solamente en lo técnico o en lo tecnoburocrático, entonces va a dialogar más esta dimensión de lo técnico con la dimensión política, con lo relacional, con la realidad del contexto, etc. Pero eso se convirtió en una promesa, no quiere decir que hoy todas las planificaciones estratégicas estén dando cuenta de eso. ¿Por qué nos interesa esto? Porque cuando elaboremos proyectos tenemos que ver con cuál plan se corresponde. Y si el tema que nosotros estamos queriendo dar respuesta con ese proyecto que elaboramos está contemplado dentro de alguna planificación, del tipo que sea, o normativa o estratégica. Pero convengamos que la más usada hoy en día es la planificación estratégica. Todas las instituciones, las organizaciones, las ONGs, hasta las iglesias tienen, ¿verdad? Yo una vez escuché que en la parroquia cerca de mi casa se llamaba una reunión para planificación estratégica, decía un cartel luego, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es todos los ámbitos, de todos los tipos, ¿verdad? Religiosos, políticos, sociales, culturales. Entonces, la planificación estratégica es algo que está muy... En 1980 se plantea con la globalización, la crisis de la modernidad, entre comillas, porque la modernidad está tan vigente y hay promesas incumplidas de la modernidad, ante el creciente individualismo, con el neoliberalismo, con el Estado mínimo, con la expansión de derechos, una incertidumbre que hace buscar otros enfoques dentro del campo técnico, sobre todo dentro del campo social, a distintas disciplinas que están dentro de las ciencias sociales. Y entonces ahí se incorpora la idea de estrategia para identificar posibles escenarios y actores alternativos
que aseguren viabilidad política fundamental. Combinación de la lógica técnica, como recién les decía, con la lógica política. Toma como punto de partida la complejidad de los sistemas sociales, incorpora el análisis de contexto y valoriza el análisis situacional, diversas racionalidades e intereses en juego. Y supuestamente prevé, ¿verdad?, oposiciones, incertidumbres. Lo que trata es de decir, aquí hay tensión y hay conflicto, y qué podemos hacer, cómo encarar la tensión y el conflicto. Prevé posibles reformulaciones periódicas orientadas a superar obstáculos y dificultades. Entonces, entre las principales características de la planificación estratégica, encontramos que hay construcción de visión compartida entre actores en la formulación y ejecución, que lo estratégico tiene que ver no solo con la perspectiva vertical de arriba para abajo, sino pensar en los otros, dialogar varios actores, la construcción de viabilidad antes y durante y toda la gestión es compatible con la visión de la planificación participativa. En realidad, en teoría, la planificación estratégica es participativa. Se tiene que hacer con encuentros y talleres de todos los actores involucrados. Los momentos de la planificación no son sucesivos, sino casi simultáneos y permanentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que se acabó el diagnóstico para formular el plan o para ejecutar o para evaluar, sino que estos 4 procesos se pueden dar simultáneamente. Ya se hizo el diagnóstico y ya se está formulando el proyecto, ya se está implementando una parte, pero después se encuentra que hay elementos de diagnóstico que antes no fueron contemplados y que hoy aparecen en la realidad y se agrega. Y se está implementando el proyecto y después se entra en la fase de evaluación, pero se ve que aviación no se implementó algo que era necesario y se agrega. Digamos que la planificación estratégica supone que se pueden dar en paralelo algo así como una retroalimentación del ciclo de proyectos, ¿sí? Entonces, la planificación es una de las principales herramientas para introducir racionalidad y previsión en la formulación y gestión de la política y del accionar de las instituciones. Ahí tenemos entonces cuáles serían los procesos, los momentos o las etapas que tienen que ver con proyectos, con todo el ciclo de proyectos. En el ciclo está la formulación, ¿verdad? Se supone que para formular un proyecto nosotros tenemos un diagnóstico o hay una problematización elaborada sobre el tema central del proyecto. Entonces, identificación del problema, diagnóstico de la situación inicial, alternativas de acción, propuesta que tiene que haber una preliminar que se reconstruye y después se convierte en propuesta definitiva. El segundo momento del proyecto, de todo el ciclo de proyecto, o sea, el ciclo de proyecto contempla la formulación, la ejecución, la finalización, la evaluación. Perdón, profesora, ¿puedo interrumpirte? Sí, podés. Solo a modo de poder entenderme mejor, ¿podrías explayarte un poco más sobre con respecto a la propuesta en la parte preliminar y definitiva? ¿Cómo no? Como un ejemplo práctico de repente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Cuando nosotros formulamos un proyecto, podemos decir, en realidad acá el principal problema es que no se entiende, ya que puse el ejemplo, solo porque usé el ejemplo, no es un ejemplo que fue previamente pensado, pero a veces los borradores salen bien. Podemos decir, la experiencia de olla popular en este municipio o en este barrio se convirtió en algo tan importante que la gente inclusive se reúne y hace catarsis, que la gente trae lo poco que tenía. Entonces, hay como elementos psicosociales, de apoyo, hay elementos educativos, hay un elemento de solidaridad, hay un elemento comunicacional que antes no era tan fluido, no sé, podemos encontrar, está involucrando distintos actores porque están viniendo distintas instituciones de la zona aportando algo, o la gente lo solicita y aporta. Entonces vemos que tiene muchos efectos y decimos, bueno, vamos a hacer un proyecto comunitario, ya que esto empezó de una actividad nomás, vamos a hacer un proyecto. Y vemos que en el proyecto, en realidad, hay como digamos, en la mirada de la gente, porque lo preliminar supone hacer un diagnóstico inicial, un diagnóstico preliminar. Entonces, en lo preliminar se ve que la gente tiene esta idea de que hay una necesidad de contribuirnos todos para poder seguir alimentándonos. Estoy creando, ¿verdad?
entonces nosotros decimos, bueno, si eso es, vamos a tratar de usar eso para que el proyecto se base en eso, tipo fortalecer la idea que si no es todo junto no nos vamos a alimentar. Y esa es una idea preliminar. Pero después nosotros, como se pueden dar en fases paralelas, vemos que estaba bien como idea preliminar. En realidad hay gente que también no tiene trabajo y viene y se ofrece para ayudar a cocinar, porque entonces va a tener un plato de comida. No trajo ingredientes, pero en realidad no es solo la solidaridad, sino también es, aparte, la solidaridad de su subsistencia. En realidad hay gente que tiene muchos líos en su casa, entonces está contribuyendo a venir un rato a recoger y irse porque la fila esporádica le permite saludar gente. O sea, vemos que hay otros. Y en definitiva decimos, no, acá hay elementos que podrían ser respondidos dentro de un proyecto con una pequeña capacitación laboral, de lo que sea, lo que hoy esté siendo demandado, entre comillas, porque todo tiene relativa crisis hoy, ¿verdad? Para lo que fuera. Entonces podemos decir, vamos a buscar la manera de hacer una línea de capacitación laboral, porque hay mucha gente que en realidad hoy está asignado, entonces lo que sea, no sé, veamos qué es lo que más resulta y hacemos. Después vamos a ver otra línea que tiene que ver con la alimentación. Entonces sí hay una línea que, digamos, trabaje y que no sea solamente generar alimentación, sino ahí si hace falta capacitación, porque bueno, hay gente que tiene una pequeña huertita, pero igual hay alguien desnutrido en su casa, entonces algo de cómo usar o cómo pasarla a otros, no sé, elementos tipo socioeducativos, que no sean cursos, sino que puedan ayudar a lo que haya, a optimizar lo que haya. Y después decimos, vamos a trabajar lo organizacional, no puede ser que tanta gente se junte y haga esto. Y entonces la definitiva acaba teniendo 3 líneas de acción, ¿entienden? La preliminar no se preocupaba porque no tenía tan claro, pero la definitiva tiene una línea de capacitación laboral, el proyecto que elaboramos, una línea de capacitación laboral, nos vamos y le pedimos al SNPP, a la parroquia, a la otra iglesia, al otro, al quien sea, y armamos tipo con en la comunidad una línea de capacitación laboral, una línea con todo lo referido a la alimentación, y ahí vemos que no es solo la provisión de alimentación o la elaboración, sino lo que en torno a eso el diagnóstico nos va a dar más elementos para ver cómo la hacemos consistente. Y también una línea, ¿cuál era? Ustedes me ayudan, que tiene que ver con lo organizacional. Entonces, en realidad ya hay organización, por algo la gente presta su olla, trae cocina, lo que a lo mejor, y ya había luego antes otra organización, en realidad habían 3, 4 en el barrio, que ahora las 3, 4 se fusionan para esta tarea. Entonces quiere decir que se puede a lo mejor fortalecer eso, bajo el formato que quiera la gente. No quiere decir que nosotros tenemos que eliminar o negar las 3 o 4 organizaciones, porque finalmente si nosotros queremos apoyar, nosotros no tenemos que imponer nada. No, es que disuelvan toda su organización y armemos una sola. No me refiero a eso, sino me refiero a cómo fortalecer en todo caso las articulaciones. La preliminar no tenía claro las 3 líneas de acción. La definitiva sí, porque complejizó un poquito. A lo que empezó con la iniciativa de las ollas populares a dinámicas que se dieron en torno a eso. Más o menos podría ser un ejemplo. Podemos buscar otros después, pero es para tener una idea. Las propuestas con las que nosotros empezamos el proyecto no necesitan nunca ser la propuesta final. Por esta idea de que el proyecto no se entiende sin gestión, y no es que un proyecto, y por esta idea de que un proyecto tiene que tener algún nivel de flexibilidad siempre, así, y todas sus fases, el diagnóstico, el diseño, la implementación y la evaluación. Bueno, vamos a lo que sería la implementación o la ejecución, ¿verdad? O ahí los libros pueden tener distintos. Yo les voy a pasar un texto que es bien sencillo. La ejecución es cuando ya elaboramos todo nuestro proyecto, porque no se puede pensar solo en el diseño, como dijimos al comienzo. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener programación operativa, qué hacer tipo en la operativa del día a día. Y eso implica actividad por actividad, porque hay muchas actividades dentro de un proyecto. Cuando empezamos la actividad, siempre hay una fase, ¿verdad?, de inserción inicial o de instalación. Cuando va a empezar un proyecto hay que súper ser cuidadoso. Lo que arrancó mal, puede que en el camino, casi seguro que en el camino, la gente se desmotive o que, no sé, tome otro curso, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que refiere a la fase de instalación, al momento de funcionamiento a pleno, al momento de afianzamiento, de recoger lo que la gente dice, esto vale la pena, podemos hacer, generar esta cohesión, digamos, de lo colectivo, es fundamental durante la ejecución.
Y dentro de eso, implementar todo lo que fue trazado en la elaboración del proyecto. La finalización tiene que ver con, bueno, la gente está volviendo al trabajo, mucha gente fue llamada otra vez, no va a ganar lo mismo que antes, no va a trabajar jornada completa, pero va a ir a intentar, después caracterizamos, tipo, se va a refuncionalizar, no va a funcionar igualito que en la época de pandemia, que en la fase 1 y en la fase 2 nos tenía más quietos en nuestra casa y en nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, hay que reformular y para eso hay que pensar cómo seguir sosteniendo algo que vale la pena que nos siga articulando, ¿verdad? Ya no se va a hacer todos los días, la olla se va a hacer solo los domingos, se va a hacer cada 15. ¿Vamos a hacer nomás las organizaciones que nos fuimos juntando de a poco o vamos a vincularle a, no sé, qué sé yo? Pongo un ejemplo que no es el más, no tiene que ver con ninguna afinidad, pero a la iglesia, porque la iglesia fue como tributaria, fue tomando lo que la gente necesitaba, tomaba y tipo contribuía en esta época, entonces la tal iglesia local. Porque el proyecto, aparte de los proyectos sociales, tienen que usar mucho esto que los textos llaman investigación situada. Cuanto más hagamos hablar lo que pasa en la situación territorial en ese terreno, entonces ahí podemos ver. Lo que interesa es que la finalización tiene que implicar o se hizo una articulación de las 3 o 4 organizaciones y esa va a ser la institucionalización, porque darle institucionalidad es darle forma a lo que va a seguir, ¿verdad? Y entonces ellos van a, o sea, esa articulación va a cuidar que se siga sosteniendo un proceso posterior, una etapa BC de lo que empezó con acciones esporádicas de generar sustento alimentario o de posibilitar la subsistencia, no sé, ¿verdad? A otras dinámicas que se fueron dando, pero el tema es cómo sostener algún proceso que le dé continuidad a eso, reformulando inclusive las actividades, ¿verdad? Pero entonces hay que, si es que se fortaleció tanto la organización al punto de que pueda funcionar la articulación, entonces esa es la institucionalización. Y si no, igual decir, no estamos suficientemente institucionalizados, vamos a intentar funcionar así, articulación de organizaciones. Y si no, tal institución nos vino colaborando mucho, tal fundación, centro, otro, no sé, el que fuera, para no poner solo el ejemplo. Entonces, ahí vamos a reunirnos, desde ahí nos van a convocar, tipo ellos van a ser los que van a facilitarnos continuidad en esto, pero vamos a reformular, ya no va a ser todos los días, vamos a encontrarnos cada tanto. Se plantea en la final una manera de sostener un proceso que hizo, en este caso, a lo comunitario, a las respuestas, al organizativo. Es fundamental sistematizar la experiencia. Sistematizar la experiencia no quiere decir hacer un informe de la experiencia. Sistematizar quiere decir, primero, ordenar todas las informaciones, todo lo que ocurrió, ¿verdad? Todo lo que surgió. Entonces, ordenar, porque también ordenar nos ayuda a tener el panorama real y riguroso. Pero fundamentalmente la idea de sistematizar es reflexionar. Y la reflexión no puede ser solo de uno. Hay que generar o un encuentro o un taller o algo o más de uno donde se reflexione. Y en la reflexión hay que sacar lo que valió, lo que se aprendió, lo que se valora, lo que se potenció y lo que faltó, los errores, lo que estuvo mal. Ahí recién hay sistematización, cuando hay un balance crítico, cuando hay una reflexión hecha, cuando hay así tipo algo más o menos consensuado respecto a las lecciones aprendidas y a lo pendiente y a los errores, ¿verdad? Bueno, se supone que la fase de proyecto supone una evaluación. No siempre se hace, sobre todo cuando hay iniciativas comunitarias, el diseño e implementación, o a veces implementación y ya cuando se implementó recién el diseño. Pero si se trata de un proyecto, si la gente que es contratada, cuando no pensamos en lo comunitario y las iniciativas colectivas, si a alguien se le contrata en una consultoría, que esto puede ocurrir con gente egresada de sociología, de trabajo social o de cualquier otra disciplina de las ciencias sociales, entonces le dicen, queremos hacer una evaluación de tal proyecto que implementó el Ministerio de Desarrollo Social o que implementó tal ONG o que implementó tal iniciativa o tales, ¿verdad? Cuando son varias. Y entonces en ese caso, generalmente, no hay una sola evaluación. Hay una evaluación que se hace antes de implementar el proyecto, hay una evaluación que se hace durante y hay una evaluación que se hace después. La que se hace antes es la evaluación, como su nombre lo dice, ex ante. Y ahí generalmente se construye un diseño
del modelo, qué es lo que se va a evaluar, qué se observaría, qué dimensiones, qué indicadores, en qué tiempo, ¿verdad? Y esto de alguna manera ayuda a construir la línea de base, porque convengamos que durante el diseño y la implementación nosotros no pensamos en eso, pero entonces desde cuándo está más fortalecido, cómo es construir una línea de base respecto al proceso de ese proyecto. En segundo lugar, establecer algún instrumento de monitoreo, es decir, de seguimiento, de evaluación durante la implementación del proyecto. Esto estoy hablando en términos ideales, no siempre va a ocurrir así, pero si nos contratan tiene que ser así. Cuando a alguien se le contrata para trabajar en la evaluación, es importante, sobre todo si te contratan antes de la implementación del proyecto. Lo que dicen los libros es que cuando uno elabora proyectos ya conviene elaborar también evaluación ex ante, monitoreo y evaluación final. Bueno, monitoreo entonces es durante la implementación de un proyecto, es cuando se hace algún corte. Bueno, se implementó toda la primera etapa era de capacitación en tal cosa. Otro ejemplo, ya no nuestro ejemplo anterior, otro, qué sé yo. La primera etapa era de capacitación, la segunda era de, no sé, herramientas de comunicación popular para que la gente se entere de lo que está haciendo tal institución o tal iniciativa. Y la tercera era el fortalecimiento de la organización, que ese siempre está en casi todos los proyectos sociales, porque los proyectos sociales no funcionan sin organización y sin que la organización esté al menos en cierta medida fortalecida, ¿verdad? Entonces, se construye un instrumento de monitoreo donde se establecen cortes, en qué momento de la implementación de esas líneas. Y los proyectos suelen tener comienzo, medio y fin. A veces uno de, ¿y dónde trabajas? Yo le pregunto a algunos egresados de la FAC, y me contrataron en tal proyecto, para no entrar en ejemplos concretos, ¿verdad? Tal proyecto, y el proyecto dura 2 años, o el proyecto dura 1 año. Entonces le contrataron a veces por ese tiempo, a veces por menos inclusive, ¿verdad? Porque se van renovando los contratos, sabemos cómo son precarios los tipos de trabajo. Entonces, en ese caso, digamos, siempre se establece cuándo va a ser el final del proyecto. Si va a terminar en 1 año, se va a terminar en 2. Y ahí entonces hay una evaluación ex post, es decir, una evaluación posterior al proyecto. Ex implementación, post implementación. Y ahí otra vez pueden haber distintos tipos de evaluación. Puede ser lo que se usa muchísimo ahora, evaluación de impacto, que tiene toda una herramienta, ¿verdad? El impacto mal y pronto serían como los efectos que se generó. Por ejemplo, a partir de una iniciativa concreta, a veces se generan muchísimos efectos. Bueno, poder rescatar y valorar, inclusive medir, porque se establecen distintos instrumentos, los efectos de todo tipo, los mejores, los no tan buenos, bueno, los efectos, ¿verdad? La evaluación de impacto. Yo estoy siendo demasiado sucinta ya para decir efectos, porque es más que eso. Y otra vez hay evaluación de impacto social, de impacto ambiental. Vieron que supuestamente cuando se va a construir una ruta, una nueva, cuando se van a construir viviendas, etcétera, eso no se puede hacer sin una evaluación de impacto ambiental. ¿Cómo le va a afectar al ambiente? Eso supone cuánto se va a deforestar, cuánto la iniciativa que se va a habilitar va a afectar, digamos, va a usar productos químicos que afectarían el ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, la evaluación ex post puede ser otra vez, puede tener ramificaciones muy diversas. Entonces, voy a pasar lo de la planificación. Entonces, nosotros lo que decimos es que cuando hablamos de proyecto, ese proyecto generalmente va a estar conectado con algún plan y algún programa. Por ejemplo, la gente que, disculpen que puse el ejemplo, y coste que no tengo muy trabajado yo eso, pero tiro nomás y puede servirnos. Ya que hablamos de las ollas populares, ¿cuánta gente que trabaja, colaboró, que construyó iniciativas importantes de ollas populares, pudo averiguar si existe o no en Paraguay un plan de alimentación? Sea verdad, sea mentiroso el plan, sea del tipo que fuera, ¿verdad? Sea normativo, sea, no sé, contemple lógicas distintas, pero entonces, si yo voy a sentar a hacer un proyecto, yo tengo que averiguar. Y si el proyecto tiene que ver con la salud comunitaria, bueno, ¿qué dice el Plan Nacional de Salud? Si el proyecto tiene que ver con algo educativo, ¿qué dice el Plan Nacional de Educación? Si el proyecto tiene con lo que fuera, o sea, buscar
si hay planes nacionales que se corresponden con el tema o que abarcan el tema, y cuáles son los programas que ya existen o ya existieron sobre el tema, porque entonces mi proyecto no está desconectado, no solamente para valorar, no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con que nosotros pensamos el ciclo de proyectos y dentro de ellos la elaboración como un producto histórico, y a veces ya habían planes que no resultaron, planes que no se popularizaron, o planes que están muy bien en los documentos, pero que no fueron materializados, etcétera. Bueno, nosotros eso tenemos que poner por lo menos en un parrafito de la parte inicial del proyecto, ¿verdad? Se hizo un levantamiento y se encontró esto. Entonces, nosotros damos cuenta de lo que hay a nivel de plan y programa. Generalmente los libros usan plan, programa y proyecto para ir descendiendo en el tamaño. Y el proyecto es como el proyecto es como lo más concreto. Y esto es correcto. Pero también hay en Paraguay hubieron algunos ministerios que usaron programa como algo más grande que el plan, programa nacional de tal cosa, y de ahí se desprende el plan. Entonces no es que siempre va a ocurrir así, plan, programa y proyecto, aunque los libros de planificación o los libros de elaboración de proyectos planteen esta secuencia. Y el proyecto es como lo más concreto. A veces, en la realidad, cuando investiguemos vamos a encontrar que hay un programa nacional de tal cosa y de ahí recién se desprende el plan y después el proyecto. Puede tener una expresión inversa. Bueno, entonces, plan, programa y proyecto. Ustedes van a tener ese PowerPoint y van a tener otros materiales, como hace rato dijo Alberto. Así que no voy a detenerme, digamos, pero como dijimos, a veces va a ser lo más grande el plan, a veces el programa. El tema es que el proyecto va a ser como no una síntesis, un eslabón medio final que se conecta con otras cosas que existen o no, o que existen en la formalidad y no en la realidad. Ese es el balance crítico que va a formar parte de nuestro diagnóstico, ¿verdad? En la primera parte del proyecto. Pero necesitamos esa indagación, sobre todo todos los que estamos dentro de las ciencias sociales necesitamos esa indagación. No voy a adentrar más en la planificación, porque tiene que estar dentro de la planificación del proyecto, por eso es esta idea de no desprender, pero como hablamos mucho de eso, vamos un poco a los componentes de un proyecto. El diagnóstico, ¿qué tiene que entrar en el diagnóstico? Como dijimos, el diagnóstico es la problematización es hacer hablar el o los problemas. No existe en la realidad social un solo problema. Puede ser que lo que nos convocó a elaborar el proyecto sea el problema de subsistencia basada en la alimentación, ¿verdad? No hay como, y entonces se generó toda una estrategia comunitaria. Puede ser eso. Sin embargo, alrededor hay muchísimos otros problemas. Entonces, en el diagnóstico hay que jerarquizar esos problemas para decir, si bien este proyecto social se va a basar en esto, esto se corresponde con otro tipo de problemas de orden socioeconómico como tal, de orden relacional como tal, todo lo que refiere a la violencia como tal, no sé. Ahí podemos, el tema es dar cuenta y decir a cuál problema va a intentar responder, entre comillas, porque siempre es muy parcial la respuesta desde un proyecto, a cuál problema va a responder. Entonces, igual hay que listar y jerarquizar los problemas. Hay que caracterizar y conceptual y empíricamente. No hay que ser tacaños para describir, hay que describir. Cuanto más describimos, lo mismo en la parte de las políticas, del plan, hay que describir. Lo ideal es que la descripción tenga datos y fuentes, ¿no? Estos salieron de nuestra cabeza, lógicamente, sin embargo, nosotros también podemos escribir elaboraciones nuestras. En el ámbito de las ciencias sociales hay que emitir algún tipo de análisis, de juzgamiento, pero siempre sustentado en algún texto, ¿verdad? Entonces no puede ser mera interpretación. Y otra vez, cuando uno interpreta, hay lenguajes técnicos que tienen que ser empleados y esos lenguajes técnicos tienen que ser comedidos, digamos. Si es que el dato empírico habla de cierto porcentaje, yo no puedo escribir como algo total. En fin, a lo mejor es muy obvio lo que estoy diciendo, pero es muy importante a la hora de elaborar. Y a todos nos cuesta, a mí también me cuesta. Entonces, el diagnóstico es una tarea reflexiva, una lectura propia de la situación, tiene componente descriptivo, tiene componente explicativo. ¿Cuál es? Después del diagnóstico, ¿qué tiene que tener
el proyecto social que elaboramos. Tiene que tener justificación, fundamentación. ¿Qué entra en la justificación, fundamentación? Antecedentes, que ya se hizo antes en esa comunidad y con ese problema que aborda nuestro proyecto. Políticas, planes, bueno, todo lo que fue desarrollado o fue ejecutado. También tiene que plantear alternativas, digamos, decir, acá es posible tales alternativas. Sin embargo, como no hay recurso, como es iniciativa de tal, se plantea esto, tipo, pero contar cuáles otras o cuáles serían alternativas, si se quieren hasta más ideales, ¿verdad? Más complejas, más consistentes, que a veces no son las emergenciales que nos toca a nosotros instrumentalizar junto con otros grupos de personas. Bueno, también en la justificación y fundamentación tiene que estar clara la pertinencia. ¿Qué quiere decir pertinencia? Cuando se elabora un proyecto social, es la vinculación del problema y el modo propuesto para su resolución con las líneas políticas y la instancia de apoyo. Acá está pensado un poco, sobre todo yo pienso cuando nos toque cuando nos contraten para trabajar, ¿verdad? Ojalá les contraten a todos ustedes para elaborar proyectos, para evaluar proyectos, para formar parte del equipo que implementa un proyecto. Pero entonces ahí nosotros, siempre tenemos que ser rigurosos, independiente de que forme parte del compromiso y la militancia o forme parte de que te contratan y te pagan. O sea, siempre hay un compromiso que solamente que realmente yo en ese sentido soy marxista lukácsiana, porque creo que todo tiene base material y en ese sentido la ontología de Lukács lo que dice es nosotros tenemos centralidad dentro de la realidad social y esa centralidad se basa en la materialidad. Entonces, hay que ver la materialidad de los actores para ver qué tanto va a poder realmente colocar todo su tiempo, su esfuerzo, todas sus capacidades en un proyecto. Por eso cuando pensamos esto dentro de la división social y técnica del trabajo, hay como algunas condiciones, entre comillas, más ideales, porque nuestra existencia también está conectada a todo esto. A nuestra me refiero a todos los cientistas sociales que laboralmente pasen a vincularse con elaboración de proyectos o implementación o evaluación. Ojalá fueran todo el ciclo, ¿verdad? Porque esa es otra cosa de la planificación normativa. A veces contratan unos para diseñar, otros para implementar y otros para evaluar. Como no se vincula la lógica tecnoburocrática con la lógica política, en vez de que la persona que, o por lo menos se mantenga un grupo que aprendió y esté en todo el ciclo, se interviene por ciclo. Y se contrata como consultores a la gente para evaluar, entonces solo para evaluar, otro fue solo para diseñar, algunos para implementar. Entonces la pertinencia tiene que ver, es importante que en la justificación, fundamentación aparezca la pertinencia, que vincule el problema, el modo propuesto, y también cuáles son las líneas o las instancias y las políticas de apoyo. Y me estoy refiriendo cuando hay una institución detrás, ¿verdad? Cuando forma parte de algo que está estructurado, está pensado, tiene presupuesto, tiene las formalidades, digamos. ¿Cuál es la modalidad de intervención? Ahí hay que ver los distintos atributos de la gestión. Lo ideal es que, por más de que sea para una temática concreta, haya una perspectiva de integralidad, todo lo que refiere a los procesos de participación, a la gestión asociativa, al trabajo en red, que hoy son temas así absolutamente importantes para todo lo que refiere a proyectos. Lo otro que tiene que tener el proyecto que elaboramos son los objetivos y metas, destinatarios, tiene que tener un plan de trabajo, ¿verdad? Bueno, en objetivos y metas se hablan de soluciones concretas al problema. Lo que se trata es de poner en términos cuantitativos y cualitativos qué se va a hacer, qué se busca con eso y durante cuánto tiempo se implementaría. Más o menos la parte específica tiene que ser, como su nombre lo dice, explicitar estos aspectos. Algo que es muy importante en la elaboración de proyectos sociales es así, no solamente indicar quiénes son los destinatarios, sino si se puede describir en un párrafo breve particularidades que refieren a esa población de destinatarios. Entonces, por eso hay que tratar de dar cuenta cuáles son los criterios, tiene que estar en el proyecto que elaboramos, los criterios que nos hacen colocarle a tales personas como destinatarios. Hay que poner criterios, los criterios pueden basarse, por ejemplo, en edad y condición socioeconómica, pueden basarse en edad, condición socioeconómica,
y pertenencia a alguna organización o asociación, no sé, tipo, ¿quiénes van a ser los destinatarios? Que tiene que ver un poco con lo que buscamos dentro del proyecto. También hay que plantear dentro del proyecto todas las actividades y todas las estrategias. Al revés, primero las estrategias y después ver cuáles actividades para esas estrategias. Entonces, ahí hay que plantear, digamos, cuáles recursos humanos para cada actividad, cuáles recursos materiales, cuáles equipamientos, si se trata de algo que es rentado, tiene recursos, cuáles recursos financieros también, ¿verdad? Bueno, los contenidos de una propuesta tienen que tener también cronograma, presupuesto, marco institucional y mecanismos de coordinación, sistematización y evaluación. Tiene que estar clara cuál es la forma de sistematización. El cronograma, sabemos, siempre se usan estos gráficos que señalan meses, años, hay distintos modelos, inclusive a nivel informático hay distintos modelos. El presupuesto también hay modelos de cómo presupuestar, solo que nosotros tenemos que tener la lista de cosas que presupuestar, inclusive para después decir que fueron recursos propios o qué sé yo, es importante. Y también hay que usar algún nivel de cálculo, porque hay que usar, qué sé yo, cuando vamos a presupuestar siempre se usan montos que son montos que hoy están en el mercado, no montos que uno crea o que estima, ni por abajo ni por arriba, ¿verdad? Bueno, el marco institucional y los mecanismos de coordinación tienen que ver con de qué institución va a depender el proyecto social, con qué otras instituciones u organizaciones va a coordinar. Hace rato ya hablamos de la sistematización. En realidad, la sistematización es sobre todo una reflexión, y una reflexión siempre tiene elementos que son evaluativos, ¿verdad? Elementos que son... Perdón, Sí, una consulta. Aquí en el marco institucional y mecanismo de coordinación, sí, normalmente cuando se va a trabajar con una institución, supongamos que sea una ONG la que proponga realizar el proyecto, encuentre sí. la problemática y proponga realizar el proyecto, lo ideal sería que se coordine y se genere un convenio de cooperación antes o después de haber generado el proyecto. ¿Cómo funciona ese relacionamiento interinstitucional? En esto que hace rato dijimos, en realidad hay veces que nosotros no podemos definir, cuando por ejemplo nos contratan ya está todo, ¿verdad? Qué sé yo, el CIR ya coordinó con no sé quién, ya hizo convenio con no sé quién y tipo nos contratan dentro de ese entramado que ya está todo conveniado. Pero lo ideal, lo ideal para que en un proyecto social la coordinación de las instituciones cuando involucran más de una es que ya tengan historia juntos. Porque si nos tienen historia juntos, puede resultar, también puede resultar. Pero cuando son a veces más de dos instituciones, uno o dos pueden ser las que siempre están respondiendo porque es la que coordina, los otros son asociados nomás. Entonces los otros figuran en los papeles, pero ni se lo sienten. Puede ocurrir eso, ¿verdad? Puede ocurrir que los tres estén participando activamente y por más de que se unifiquen criterios, siempre hay tensiones al interior de la coordinación de los tres. Entonces, ahí yo diría que lo ideal es que ya tengan camino andado juntos. Eso es lo ideal, pero no siempre vamos a encontrar eso y no siempre nosotros vamos a poder incidir, digamos, en esas definiciones, un poco en esta idea que yo decía hace rato, que nosotros en realidad tenemos un papel en la medida que estamos insertos dentro de la división social y técnica del trabajo, en los casos en que formamos parte de, o elaboramos, o implementamos, evaluamos proyectos sociales que tienen que ver con algo que nos vincula laboralmente, ¿verdad? Entonces, pero lo ideal es que las instituciones ya tengan camino andado juntos, porque eso ayuda muchísimo a que un proyecto social tipo use los aprendizajes o la expertise o el acumulado de cada una de las instituciones, llámese ONGs, llámese movimientos sociales, porque también nosotros en nuestro país tenemos movimientos sociales institucionalizados. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un movimiento coyuntural, tiene muchos años, tiene un local que alquila en algún lado de Asunción, tiene una coordinación, tiene financiación para algún proyecto específico, o sea, es una institución, solo que es la institución de un movimiento social, ¿verdad? Entonces, a veces hay movimientos sociales institucionalizados, ONGs, instituciones públicas, qué sé yo, hoy en día hay empresas que se vinculan con algún movimiento social, empresas que se vinculan con alguna institución pública, o sea, hay coaliciones o articulaciones de todos los tipos, entonces
Para mí lo ideal es que tengan camino andado juntos, porque si tienen camino andado juntos es porque tienen algo en común. Que se vinculen las instituciones sin tener tipo lo central en común, lo que a veces quiere generar dificultad, o en el diseño, o en la implementación, o en la evaluación. Síntesis mía, también me puedo equivocar, simplemente es lo que me parece, ¿verdad? Los libros van a decir que, qué sé yo, cuanto más se enredan, porque las redes, la teoría de las redes que nosotros trabajamos ahora, ustedes saben que tiene más de 20 años de mucha vigencia en todo lo que refiere a proyectos sociales, a todo lo que sea la intervención en el campo de lo social. Y van a plantear que cuanto más haya redes que articulan, es ideal, porque un mismo proyecto específico tendría que estar siendo de interés para muchos, no solo para los destinatarios y los que implementan. Por tanto, si hay redes de apoyo, redes de difusión, redes de esto y de lo otro, van a decir, ¿verdad? Pero simplemente yo creo que no hay nada más que, o sea, nunca hay algo mejor que tener acumulados y caminos andados juntos. Eso le da más fuerza a todo. Bueno, la sistematización y evaluación, como hace rato hablamos, entonces, tiene que ser un producto de una discusión colectiva, si se puede, hecha en un taller, por más de que después los que se sientan a registrar o los que acaban redactando son un equipo, ¿verdad? Pero que realmente la sistematización vale la pena cuando es producto de una revisión colectiva de todo lo que fue el proceso. Y la sistematización también tiene utilidad si se difunde, porque a veces es espectacular, pero después no leyó nadie, el día de mañana trabaja gente en el mismo tema y no aprovechó todo lo que se aprendió, o por lo menos no aprovechó, no tomó en consideración, ¿verdad? Entonces es muy importante la difusión de la sistematización. Bueno. Yo diría que por acá y después ustedes van a tener todo lo preparado. Inclusive yo, hay muchas maneras para trabajar el problema, ¿verdad? Y ustedes saben que uno de los más usados es el árbol del problema. Entonces acá tienen un ejemplo de árbol del problema, cómo se trabaja, para no entrar como en los detalles más pequeños, ¿verdad? Después van a encontrar que cómo se hace en base al árbol del problema, al árbol de la justificación. Yo creo que en esto no hay nada que nos encorsete, son porque se usan nomás, están acá contemplados. No quiere decir que solamente el problema pueda ser abordado a través del árbol del problema, ni la justificación suponga un árbol que se corresponda. Hay otras maneras, y hay maneras que tienen que ver más con talleres participativos. Por ejemplo, los manuales de diagnóstico participativo lo son así súper libres, porque te dicen, arma un taller, que la gente sepa para qué, se listan los problemas, se jerarquiza con la gente y la gente va problematizando. Entonces no hay que tener que armar un árbol precisamente, sino se trabaja. Claro que igual hay que como que direccionar para cumplir el objetivo, pero lo que quiero decir es, estas son herramientas, y en el campo de lo social, como en todo, las herramientas siempre son un medio. Entonces, las herramientas en sí no sirven. Si no tenemos claro el para qué, ninguna herramienta sirve. Sea herramienta técnica, sea herramienta teórica, sea herramienta ética, no sirve. Entonces, bueno, yo diría por acá, y todo lo que quieran conversamos a partir de lo que ustedes plantean ahora, si les parece. Ya no doy más, porque hay más cuestiones, pero son como bien específicas y ya son de ejemplos, todo es de ejemplo. Inclusive hay el ejemplo de un proyecto al final, van a ver de cómo se la va, ahí está un ejemplo concreto con todo lo que hasta ahora estuvimos planteando. Gracias, Estela. ¿Terminaste, Estela? Sí, terminé, gracias a ustedes y que por escuchar, a veces aburre escuchar largo rato, así que disculpen. Muchas gracias. Voy a leer algunas preguntas que igualmente vos tenés ahí en el chat. Bueno. Y quien tenga más preguntas, entonces va escribiendo, así la va respondiendo en esta. Tenemos casi 40 minutos de tiempo para las reflexiones. Una de las primeras preguntas decía si la respuesta del Estado paraguayo a la crisis del COVID, del coronavirus, respondía a una planificación estratégica o a una normativa. Una planificación normativa, entiendo, ¿verdad? Luego dice, si la sistematización no se podría ir haciendo por etapas. ¿Ustedes me están escuchando? Sí. Se escucha muy bien. Ya, porque mi conexión es mala, por eso estoy consultando. Si la sistematización se puede ir haciendo por etapas,
como las evaluaciones también por etapas. La siguiente pregunta es si la sistematización implica una proyección de la política pública en términos de intervención. ¿Cómo sacar una hoja de ruta del problema que se abordó? Y luego hay una aclaración a la pregunta. Esas son las primeras preguntas, Estela. No sé si te paso la palabra para... Sí, la última, hermano, me quería repetir. La última dice, la sistematización, entiendo que hay una reflexión inicial y luego la pregunta. Dice, la sistematización implica una proyección de la política pública en términos de intervención. ¿Cómo sacar, cómo sacar una hoja de ruta al problema que se abordó? Perdón. Genial. No oxigena, así que escuchar una voz tan... Bueno. Te paso la palabra. Sí, tranquilo, sí. Bueno, respecto al Estado, ustedes saben que en realidad nosotros tenemos un Estado que es muy deficitario, ¿verdad? Y que yo por lo menos creo que en términos de política social, quiere decir en cualquiera de los temas sociales, porque también esto de agrupar las políticas, están las políticas sociales, las políticas económicas, las políticas culturales, las políticas ambientales, etcétera, las políticas que refieren más a lo tecnológico, las deportivas, no sé, etcétera. Pero cuando hablamos de políticas sociales, donde entraría salud, educación, vivienda, empleo, alimentación, ahí tenemos una gama muy amplia, otra vez, asistencia, ¿verdad? Que no se tematiza tanto como política. Cuando hablamos, nosotros tenemos un Estado que nunca desarrolló políticas universales en la práctica. ¿Qué quiere decir eso? Que la promesa que está en la Constitución Nacional, donde dice que todos los paraguayos y paraguayas somos iguales ante la ley, entonces que todos tenemos derecho a acceder a la educación, la salud, el empleo, etcétera, es algo que efectivamente está en la Constitución, una Constitución de la era democrática del 92. Pero nuestro Estado en realidad es residual familiarista. Estoy usando una categoría que usa una autora costarricense que se llama Juliana Martínez Franzoni, que estudia las políticas sociales en América Latina. Entonces ella va agrupando los países de América Latina para usar alguna caracterización, y a Paraguay le pone como un país con políticas sociales y en especial con protección social residual familiarista. ¿Qué quiere decir residual familiarista? Residual, como su nombre lo dice, es el resto. Residual es tipo el resto de lo que quedó de la política económica, el resto de lo que quedó de las políticas. Entonces no es que nuestro Estado haga eje en la política social, y a partir de lo que la política social necesita se generan políticas económicas y demás. Es al revés, por eso es residual. Y familiarista es porque muchos de los problemas de los que tenía que hacerse cargo el Estado en otros países se hace cargo, históricamente tenía que hacerse cargo, se hacen cargo en la familia. Hoy en día se está hablando de algunos de esos temas, como por ejemplo los cuidados de personas enfermas y con dependencias que están a cargo de familias. Tendría que ser temas de política pública, no un problema de orden privado familiar. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Delante de un Estado que históricamente fue residual familiarista, que en el ámbito de las políticas sociales nos colocó a nosotros no en el mejor de los lugares, porque las políticas sociales también, ustedes saben, fueron resultado a un modelo de producción, realmente a un modelo de producción de industrialización por sustitución de importaciones, proceso por el que Paraguay no pasó en la década del 50 y 60 del siglo pasado, y otros países de América Latina sí pasaron. Nosotros no venimos de un Estado que sea un Estado que atiende lo social, ¿entienden? Nosotros no tenemos esa tradición, lastimosamente, ¿verdad? De hecho, los países de América Latina en general no lo tienen, pero algunos convengamos que tienen coberturas mucho más amplias que nosotros. Delante de eso, no podíamos esperar que el Estado sea efectivísimo referido al COVID. Hay una suerte de elementos que ayudaron a que en nuestro país no se difunda tanto y por suerte no haya muchos casos de muerte, etcétera. Pero no es que haya una protección que haya sido efectiva desde el Estado.
en todo sentido. Al contrario, o sea, hay gente que se precarizó mucho más, quedó sin empleo, quedó con menos ingresos, etcétera. Y no es que las respuestas estatales pasaron a cubrir enteramente todo ese déficit que quedó en sus vidas. Entonces, digamos, nunca el Estado paraguayo planificó atender todos los problemas sociales, ¿entiendes? Y o sea, no, antes del COVID ya luego. Si planificaba el Estado paraguayo atender los problemas sociales y si se usaba la planificación que no sea solo normativa, en base a las necesidades sociales y a las demandas sociales. La diferencia que hay entre necesidades y demandas es que necesidad es lo que siente la gente y demanda es lo que el Estado cree que la gente necesita, ¿entienden? Entonces, demanda, qué sé yo, se ofrece un hospital público con 10 especialidades porque el Estado cree que en esa zona esas 10 especialidades son, la demanda va a ser de esas 10. Pero la gente, si vos le preguntás, la gente te dice que necesita, está bien, pero necesita otra cuestión para su salud, necesita una canchita, necesita esparcirse, no sé. Entonces, hablemos de necesidades y demandas, ¿verdad? Nosotros no tenemos un Estado que haya combinado necesidades y demandas, un Estado que haya dialogado mucho a nivel popular con los sectores populares, no venimos de esa tradición. Entonces, imagínense, con el COVID no iba a ocurrir eso. Por tanto, el Estado sí ofreció respuesta. El programa asistencial, que a lo mejor muchos de ustedes recibieron, vecinos de ustedes o gente que está sin ingreso, pero esa asistencia en realidad fue muy reducida, no permite la alimentación en el mes, ¿verdad? Permite unos días, pero no en el mes, o permite una semana, no sé, pero no en el mes. Entonces, otra vez fue residual familiarista, uso lo que esta autora plantea. Entonces, por más de que se planifique planes residuales, a nosotros no nos potencia como ciudadanos, no se condice con enfoque de derechos ni con cuestiones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Sí creo que hubo asistencia, el Estado hizo mucho, pero hizo como algo residual y también familiarista, porque buena parte de las respuestas quedaron en manos de las familias, ¿verdad? Esta cosa, todo lo que ya se dijo antes, quédate en casa y hay gente que no tiene casa, hay gente que vive en 2 piezas entre 8 o entre 9. Imagínense, entonces, ¿a quién le tocaba resolver eso? ¿A dónde mandarle lejos a alguien o cómo hacer? Le tocaba a la familia, no es que el Estado asumió eso, ¿verdad? Entonces, también fue familiarista, residual y familiarista. El segundo tema es la sistematización por etapas. Puede ser por etapas. Solamente que a mí todo lo que es etapista me da un poco de miedo. Si es que nosotros vamos a ser flexibles, puede ser por etapas. Pues claro que puede ser. Pero así como que todo plan es flexible, todo proyecto es flexible y toda sistematización también. Porque por etapas quiere decir que nosotros ya planeamos. En esta etapa vamos a sistematizar la capacitación. Entonces ya hacemos como unos indicadores. Y vamos a sistematizar qué contenidos se le dio a la gente, qué contenidos aprendieron, cuáles son sobre los que más preguntaron. Y a veces no te revela ese grupo de indicadores, revela otro tipo de cuestiones. Revela cómo la gente asoció eso con sus experiencias de vida. Entonces no era ni contenido ni lo que aprendió, sino una asociación directa. Si vamos a ser flexibles, puede ser por etapa, no es ni más ni menos conveniente. La sistematización solo sirve si nosotros conseguimos sacar aprendizaje. Si no hacemos eso, en realidad no sirve ni siendo una sola vez, ni siendo por etapas. Depende mucho del equipo. Yo creo que ninguno de ustedes, cuando les toque trabajar en un proyecto social para elaborar o para implementar o para evaluar, ninguno de nosotros, ¿verdad? Lo vamos a hacer solos. Entonces hay que pensar en clave de equipos interdisciplinarios. Nada ocurre por fuera de los equipos interdisciplinarios. Entonces ahí hace falta una revisión un poco de los aportes de las miradas de las distintas disciplinas sobre esto. Si la sistematización, o lo ideal es que la sistematización sirva para la proyección de las políticas sociales. Entonces nosotros, ahí no hay una cuestión directa desde la sistematización a las políticas sociales. No es así de, hay que crear mediaciones. ¿Qué son las mediaciones? En este caso, ¿cómo hacer que lo que aprendimos y explicitamos en la sistematización, cómo hacer para que pase a formar parte de la agenda de las políticas públicas?
Y si eso implica, no sé, primero hacer comunicados, si se trata de algo comunitario, ¿verdad? Algo que no estaba, que no es atendido, que hoy no forma parte de la agenda de las políticas públicas. Y bueno, y primero hacer comunicados, después hacer una acción, después hacer, qué sé yo, manifestaciones, pero a su vez también hablar con una autoridad, llevar a los tres poderes del Estado propuestas. O sea, hay que hacer como acciones diversas en el campo formal y en el campo popular. Si es así, va a servir, pero de una sistematización directa para las políticas sociales, salvo que el Estado nos pida la sistematización. Y entonces va a sacar qué sirve para las líneas de acción que tiene. Pero si no aún así va a sacar qué puede responder y qué no en este momento. Lo ideal es que haya también acción de la ciudadanía respecto a eso. Ahí sí la sistematización puede servir, de que puede servir, pero no va a ocurrir eso así solo, ¿verdad? Hace falta acompañarle con una dinámica que genere cierta tensión y que esa tensión esté planteada en términos de conquista de las políticas públicas. ¿Cómo sacar una hoja de ruta de los problemas, del problema abordado? Claro, eso es lo más importante del proyecto. Entonces uno dice, en este proyecto se atendió solo el elemento de alimentación de tal momento, ¿verdad? Sin embargo, se saca que eso plantea trabajar muchos otros elementos. Nosotros no tenemos un Estado que trabaje a nivel territorial así seriamente y que nadie se sienta tocado. En el sentido que, claro que tenemos un Ministerio de Desarrollo Social que tiene guías familiares en distintos departamentos del país. Entonces, el guía familiar es alguien que de parte del Estado está trabajando, llega, golpea las manos, llega a las casas, le hace seguimiento, tiene una serie de indicadores para hacer seguimiento a los destinatarios de Tecoporán, ¿verdad? Pero no se siente como que el Estado está presente, ¿entienden? El diálogo del Estado con lo que la gente dice no es una dinámica de la política pública. Más bien, sin que nadie se sienta tocado y se ofenda, más bien cuando en esos casos se producen intervenciones desde el Estado o agentes del Estado, parece, o por lo menos se muestra más como una acción, entre comillas, porque tampoco es absoluto, de control. No es tanto socioeducativo ni de retroalimentación. Claro que el guía familiar o la guía no tiene la culpa, pero no es que el registro que ella traiga o que él traiga va a ser tomado por el Estado para reformular algo. Así traiga un registro de 500 personas que dicen lo mismo. No es esa dinámica, no es así como viene funcionando las políticas públicas en Paraguay. Entonces, hay que generar otras condiciones. No este directo de la sistematización hay que generar otra dinámica. Recordemos que todo lo que ocurre en el campo de lo social y de las políticas sociales es producto de la coerción y el consenso, por tanto, de conquistas de los sectores respecto a los temas que son sus necesidades o demandas. Entonces, con la hoja de ruta pasa lo mismo. Nosotros podemos visualizar una hoja de ruta, pero no se convierte en ruta de acción para los responsables. Eso supone otro nivel de tensión, de participación, de actores colectivos, ¿verdad? Planteando cuestiones, introduciendo en la agenda y una vez que entró en la agenda, dando seguimiento para su implementación. Hasta ahí, Alberto. Quería hacer una consulta, sí, cómo no, profesora, con respecto al... ¿Perdón? ¿Cómo no? Adelante. Sí, con respecto a la persona que se va a dedicar profesionalmente al área de tal vez formulación de proyectos, investigación de alguna temática social, como para poder formular proyectos, o la parte de evaluación misma. ¿Cómo está el mercado laboral hoy en día? ¿Cómo ganan esos profesionales? ¿Cómo cotizan su trabajo por hora, por tiempo, trabajo? ¿Cuánto aproximadamente ganan? ¿Cómo está el mercado laboral en Paraguay como consultor de proyectos? Fíjense, yo les voy a decir por lo que veo que aparece. Vieron que ahora como las redes funcionan mucho, hay redes donde todo el tiempo aparece, Plan Internacional pide tal cosa, la OIT pide tal cosa, no sé, UNICEF pide tal cosa, tal ONG, tal ONG, tal otra. Y uno es que yo estoy viendo que cada vez los contratos son más tipo a destajo. ¿Qué quiere decir eso? Para obtener tal producto. Generalmente para ese producto se establece un cronograma que es muy específico y veo que hay medio un solo pago. Así el trabajo lleve 3 meses, entonces te dan un porcentaje al comienzo, otro
en el medio cuando se entregó una parte y para tener, porque la otra cosa que yo veo es que cuando dicen cuánto se va a pagar, eso que se va a pagar ya es por el trabajo y encima por los gastos de traslados y la logística del profesional, porque esto tiene parte de trabajo de campo y parte de trabajo delante de tu computadora o trabajo en gabinete donde uno se siente a escribir, ¿verdad? Entonces, no es, a ver, no está mal porque hay mucha demanda. Uno ve que todos los días surgen cuestiones, pero como ellos llaman la selección, uno tiene que hacerse de trayectoria. Generalmente, si no tiene mucha experiencia, va a ser pagado como ayudante, por más que uno tenga título, tenga formación, tuvo todo, no sé, tuvo altas notas, qué sé yo, tengo, digamos, algo que académicamente le deja bien parado, pero la experiencia cuenta muchísimo, por una parte. Y cuando son muy exigentes, también cuenta la formación a nivel de posgrado. Por tanto, yo diría que la gente, sobre todo que quiera aspirar a dedicarse a esto, busque después de terminar la graduación especializarse o a nivel de especialización, a nivel de maestría, pero busque, digamos, estudios de posgrado que le cualifiquen mucho más en esto, ¿verdad? Porque eso es fundamental. No está mal, pero es competitivo. Y generalmente no es la persona que va a ser contratada la que pone el monto de la remuneración, sino que ya viene, y ya vienen montos globales que tienen que ver con el trabajo, ¿verdad? Horas hombre o mujer, como se dice, y también toda la logística, porque todo lo que hace proyectos sociales implica traslado, comer, te vas a esperar, no conseguiste, convocaste a reunión, no vino la gente, te volvés a ir, o sea, hay todo para que la gente venga, se prepara, a veces una merienda, o si es que se dispone de recursos, se le retorna el pasaje y se calcula algo por las horas que estuvo. Bueno, ahí es muy diverso y hay dilemas éticos y todo, pero lo que quiero decir es, no son cuestiones demasiado sencillas, unilaterales, que uno dice yo quiero hacer y hace nomás, sino que tienen que ver con dinámicas de otros actores. Entonces hay que hacerse de trayectoria. Al comienzo ser nomás ayudante, ganar menos, pero ya tenés una experiencia para la próxima poder ser más pretencioso. Después tenés otra experiencia, tenés otra. Las experiencias certificadas son muy importantes. Si no les va a dar certificado y si se les contrató, por lo menos guarden el contrato, algo, ¿verdad? Alguna carta de compromiso, algo, porque hay que hacerse de trayectoria, lo competitivo. Y después lo que tiene para mí es que como son un medio de destajo, bueno, uno no entra dentro del mundo salarial y tiene que tratar, siempre se le acaba una cuestión y buscar enseguida otro trabajo que le permita, ¿verdad?, subsistir y hacer también lo que busca. Acá entre los presentes hay varios que ya tuvieron y tienen experiencia en eso, entonces si alguien me quiere complementar, por favor, tiene la palabra respecto a eso. Estela, hay una pregunta sí. que dice, se refiere a las políticas de Estado a largo plazo, y la ausencia de estas políticas a largo plazo, dice, si no estaría explicado por el fracaso de los diferentes proyectos de asistencia social, o sea, los que terminan en asistencialismo. O sea, entiendo, Carmen es la que efectúa esta pregunta, no sé si Carmen está conectada, si quiere aclarar o ampliar su pregunta. Dice, el Estado no tiene una política social a largo plazo, sería una parte del fracaso de todos los proyectos que terminan siendo asistenciales. Puede ser una parte, pero... Carmen. Sí, Carmen, adelante. Sí. Quiero que mi pregunta ahora. Yo creo que las políticas sociales que el gobierno hace no son a largo plazo. Por lo tanto, todos los programas que vienen otra vez a depender de esas políticas sociales van fracasando. Porque no tenemos una política social que englobe todo: salud, educación, seguridad alimentaria. Entonces, nos falta que un Estado, ¿verdad?, que haga un proyecto social realmente que se adecue a la nueva realidad que tenemos en el campo. Esta pandemia nos viene a demostrar que nos demostró, ¿verdad?, que aunque se haya repartido miles de víveres, de víveres, fueron los vecinos los que ayudaron a salvar a la comunidad otra vez. Tenemos la gente no está pudiendo llegar a hospitales porque se cierran o están cerrados,
no tenemos enfermos, no tenemos medicamentos para enfermedades de base, y son los enfermos de base que tienen que quedar. Entonces, lo que no funciona es esa política que se está haciendo. Gracias, Carmen. Efectivamente no funciona, pero también hay que reconocer que nosotros no tenemos mucha tradición de asistencia, ¿entienden? No, Paraguay no tuvo mucho desarrollo de la asistencia. ¿Y cuál es la diferencia entre asistencia y asistencialismo? Asistencia es cuando efectivamente es el Estado el que provee. Y provee porque el ciudadano tiene derecho a ser asistido, ¿entienden? Cuando es asistencialismo es cuando provee que nadie se sienta tocado otra vez, ni que ofendido, ni dolido, ni nada, por favor. Provee la seccional colorada o el comité liberal o el partido X, cual sea, a todito por igual, ¿verdad? Entonces, él provee porque es o simpatizante o está en sus filas o por lo que fuera. Ese es asistencialismo. No hay mediación del Estado, no es que se le da porque tiene derecho. Y encima, asistencialismo es fundamentalmente cuando implica intercambio de favores o se funda en algún tipo de relación clientelar. Ese es el asistencialismo. Asistencia, que puede ser coyuntural o emergencial. Cuando hay inundación y la Secretaría de Emergencia Nacional lleva chapas para que la gente se traslade y pongan paredes de plástico negro y chapa, o terciadas y chapas, ¿verdad? Hasta que baje el agua y después se va otra vez. O ahora con los kits hasta que, no sé, todo lo que sea coyuntural, como lo que no es coyuntural y es sistemático. Por ejemplo, los programas de asistencia que tienen cierta sistematicidad, la pensión del adulto mayor, el programa Tecoporá, el programa Abrazos, ¿verdad? Esos no son coyunturales, tienen una temporalidad relativamente importante. Los dos tipos de asistencia. Hay una autora que se llama Carmen Midaglia y le llama asistencia de primera generación y de segunda generación a estas dos asistencias. Esas no son asistencialismo, ¿entienden? Porque a veces nosotros le llamamos asistencialismo también, porque era nomás la obligación del Estado asistirle en esos temas y en esos problemas a la gente. Asistencialismo es cuando se confunde con la caridad o se confunde con el favor partidario, político, o hay una relación clientelar, o es filantrópica, demasiado tiene plata, demasiado bueno, demasiado le quiere y entonces le donó tal cosa. Ese es asistencialismo. Asistencia supone derechos, supone Estado, o estatalidad supone ciudadanía. Y nosotros no tuvimos mucha asistencia, no es que tengamos asistencia para todo tipo de problemas, sino que para los problemas más urgentes y emergentes. El que es sistemático es para, qué sé yo, bueno, no me explayo más sobre eso porque me gusta mucho ese tema, pero eso nomás. Y nosotros no tenemos tradición de mucha asistencia. Yo creo que sobre todo lo que estamos en el ámbito de las ciencias sociales tenemos que luchar y conquistar más asistencia. Necesitamos conquistar más políticas públicas y más respuestas de asistencia, no asistencialista, ¿verdad? Que son a derecho para distintos segmentos, distintos problemas, distintas necesidades. Hay dos preguntas, Estela. Sí. Una es de Javier. Si Javier puede ampliar su pregunta, no sé si, porque yo no llego a comprender totalmente. Dice sobre los requerimientos de las entidades de fondos. Dice. Sí. Entiendo que se refiere a la financiación de los proyectos. Puede ser que sea eso. Sí. Y la otra pregunta es sobre tu experiencia en trabajos interdisciplinarios en proyectos. No sé si Javier está contemplada en la... ¿Así es el sentido de su pregunta? ¿O quiere ampliar? Bueno. Gracias Javier por tus preguntas. Bueno, una cuestión inevitable, así como esta cosa de que nosotros nos pensemos como trabajadores dentro de la División Social y Técnica del Trabajo, seamos abogado, psicólogo, trabajador social, médico, enfermero, educador, profesor de educación física, no sé, lo que haya, toda la variedad que haya en este momento acá en la sala virtual y toda la que en el futuro pueda haber, todos trabajamos dentro de la División Social y Técnica del Trabajo, todos vendemos nuestra fuerza de trabajo, que es o fuerza física o fuerza intelectual para ganar salario en distintas instituciones y vivir de eso, tener la vida cómoda que podamos o la que no la que fuera, ¿verdad? Entonces,
esa es la dinámica que nos vincula a un proyecto social en su fase de diseño, en su fase de implementación o en su fase de evaluación, generalmente no hay, o sea, los fondos acaban delineando qué se va a hacer. Esa es una dinámica inevitable. ¿Qué es lo más importante para los que estamos en el mundo de las ciencias sociales? En general, no solamente las ciencias sociales, también las otras. Tenemos una autonomía relativa, ¿entienden? Y nosotros muchas veces no dimensionamos eso. Tener autonomía relativa quiere decir que te dicen, bueno, te contrata la ONG tal y vos vas a trabajar en la implementación del proyecto. El proyecto tiene 3 líneas: capacitación, fortalecimiento de la organización y generar mercados locales, no sé, porque se trata de una experiencia campesina y tiene que vender en su localidad para que haya, no sé, dinamismo. Ahí los objetivos económicos seguramente pueden ser o fuera de su localidad, no sé. Entonces, y te dice, bueno, vos vas a trabajar en la línea solo de capacitación o solo de fomento de mercados locales. Inclusive te dice otra específico de la implementación en cuál línea. En este caso nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos trabajar dentro, o sea, tenemos autonomía dentro de la línea que ellos nos dicen. No incidimos en el presupuesto, no incidimos en cuánto se asigna. A lo mejor el mercado local es re precario, una mesita que ahí nomás pone sobre, podía hacer algo más, qué sé yo, no sé, no incidimos. Lo que nosotros podemos es, desde la autonomía relativa, cuando trabajamos con la gente, plantear qué bueno sería que se genere tal propuesta. ¿No les parece que se podía hacer de otra manera? Y que la gente genere el dinamismo. Esas son las cuestiones que nadie nos puede decir que trabajamos sucio, porque es parte de lo que trabajamos en las ciencias sociales. Aportar elementos para el pensamiento de la gente, para la toma de posición y para que esa posición no sea individual, sino que genere acciones colectivas. Y eso es algo que nadie nos puede sacar ni reprochar, digamos, porque tiene que ver con el potencial ciudadano. O sea, nosotros estamos llamados a contribuir al potencial ciudadano desde cualquiera de las profesiones. Entonces, independiente a que la financiación, digamos, no nos encorsete alguna cuestión, lo que al interior de eso hagamos tiene que ver con la autonomía relativa, y los cientistas sociales necesitamos mirar más y potenciar más nuestra autonomía relativa, por una parte. Por otra parte, lo interdisciplinario, esto es demasiado importante, porque en las ciencias sociales, una mirada tradicional, yo diría inclusive conservadora, es pensar a veces que hay quienes piensan, quienes investigan, quienes aplican, quienes evalúan. Y hoy en día todos podemos hacer todo, medio así es, ¿verdad? Hasta que me generó conflicto alguna vez cuando planteé eso en trabajo social, porque la gente dice, ¿nosotros para qué? Pero en realidad por eso necesitamos cualificarnos nosotros, porque podemos hacer, o sea, la gente de sociología y la gente de psicología puede elaborar diseño y puede trabajar también en la comunidad, no es exclusivo ni de uno de otro, y la gente de trabajo social también, ¿verdad? Y la gente de, qué sé yo, hay enfermeras comunitarias, hay... Entonces nosotros lo que necesitamos es construir, digamos, trayectoria, hacer camino, rescatar todo lo que nuestras disciplinas fueron aprendiendo en esos ámbitos que nos toca trabajar, en esos temas de proyectos sociales, y tratar de usar esa tradición y de incorporar, por una parte. Por otra parte, los textos lo que dicen es que hay más o menos 3 modalidades de equipos cuando se va a trabajar, y no existe los trabajos sin equipo hoy en día, aunque sea un equipito de 2 o 3 profesionales, sino y no es un equipo grande, pero nadie trabaja en soledad. No hay ni trabajador social, ni sociólogo, ni abogado, ni educador, ni nadie. Todos trabajan con algún otro profesional. Entonces, ¿qué es lo que dicen los textos? Interdisciplina existe cuando hay alguna sistematicidad respecto a encontrarse los profesionales de distintas profesiones y trabajar el problema. Más o menos alguna sistematicidad. Entonces forma parte de su dinámica de trabajo. Es interdisciplina, y bueno, es más largo, pero para simplificar, interdisciplina es como que uno trabaja en función a lo que habla, acuerda y discute con otros compañeros de otras disciplinas, en este caso sería en torno al proyecto. Multidisciplina, ¿qué es la multidisciplina? Multidisciplina es cuando no es sistemático. Cada vez que hay un problema medio grave, ahí se juntan, se reúnen, discuten, hablan y ven qué pasa. Multidisciplina. Entonces puede ser que sea equipo interdisciplinario, o puede ser que sea equipo multidisciplinario. Transdisciplina, el tercer modelo. Transdisciplina es cuando hay dominio temático. Es un proyecto comunitario con la infancia. Y los 4 o los 5 o los 3 o los 6 profesionales, no importa, el equipo que va a trabajar para ese proyecto
todos hicieron una especialización de 1 año en infancia. Entonces, por más de que uno es sociólogo, otro trabajador social, otro economista, otro psicólogo, otro médico, no sé, todos, entonces cada vez que discuten el tema, que hablan y que acuerdan, lo hacen desde el dominio temático, porque tienen cierto dominio respecto a la infancia. Y otra vez dentro de la infancia, si trabaja la primera infancia, que ahora está tan, digamos, está tan fuerte en la agenda, la primera infancia, de 1 a 5 a 6 años, etc. Entonces todos hablan desde ese dominio. El ideal es la transdisciplina. Aparte de que uno tiene su profesión, hay distintas profesiones, pero hay un dominio temático de pero eso no suele ocurrir, porque tampoco nosotros no tenemos tanta tradición de... Generalmente no hay equipos transdisciplinarios, lo que van a ver es o interdisciplinario o multidisciplinario. Mi experiencia es que en lo inter o en lo multi demasiado se aprende. Todos tenemos que aportarnos. Lo importante es registrar los acumulados de las discusiones de los grupos y que formen parte de la dinámica del proyecto, porque si en el proyecto ocurre solo lo que dice el coordinador del proyecto, entonces ahí eso no, en realidad se cumple los resultados, pero es tecnoburocrático. Y nuestra apuesta como cientistas sociales es hacer dialogar la lógica tecnoburocrática con la lógica política, que cuesta, no hay tanto camino andado, es el trayecto más difícil, pero es como hacia lo que habría que intentar apuntar. Estela, sí. Últimas preguntas. Sí. Tenemos todavía 5 minutos. Bueno. Una pregunta, consulta sobre cómo es una política o un proyecto social se convierte en una política de Estado. O sea, cómo se traduce eso trasciende un gobierno y pasa a constituirse en una política de Estado. Okay. Y luego Javier, bueno, ahí aclara que los fondos muchas veces determinan la línea de los proyectos. Los fondos. Cierto, muy cierto. Te paso, Estela. Bueno, ¿cómo el político social se constituye en una política de Estado? En realidad están las políticas sectoriales, que son el sector salud, el sector educación, esos tradicionales que siempre ya existieron. Ustedes nacieron y ya había un Estado que tenía cierta acción en materia de salud, cierta acción en materia de educación, en vivienda, con otro nombre, antes se llamaba CONAVIMA, antes Instituto de, no sé, etcétera. Y hoy es el Ministerio de la Vivienda y el Hábitat, etcétera. Pero, digamos, sí, esas son las políticas sectoriales. Pero después están las políticas que tuvieron que ver más con la agenda en distintos momentos de la historia de las políticas sociales. Nosotros sabemos que las políticas sociales cobran importancia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en el mundo entero predominaba el keynesianismo y el Estado era el que se hacía cargo, digamos, de los temas sociales, y eso tuvo después sus mutaciones en distintos momentos de la historia. En la década del 80, bueno, se introduce el neoliberalismo, en la década del 80 cobra fuerza, en la década del 90 el consenso de Washington, que es el que marca la agenda para lo que hoy son las políticas sociales. Entonces, lo que quiero decir es, nosotros tenemos las políticas sectoriales y después tenemos las políticas que son de carácter como más temático, que involucran grupos etarios, que involucran cuestiones referidas al género, o sea, tenemos, y en Paraguay está muy desdibujado el diseño de la política, en Paraguay. En otros países está como más claro. Entonces, digamos, para introducir en la agenda de las políticas públicas los temas que hoy están teniendo respuesta social, hay que hacer únicamente un trayecto. Hoy esa es mi palabra, por lo visto, ya repetí mucho, la trayectoria, hacer camino. Hacer camino quiere decir pelear por conquistar más políticas públicas. Hay sectores de la sociedad paraguaya que hace rato están peleando, qué sé yo. Hace muchos años el tema violencia no era un tema fuerte en las políticas públicas, sobre todo lo que refiere a género no era un tema fuerte, la niñez no era un tema fuerte. Algunos temas entraron más de la mano de la cooperación internacional porque es agenda internacional, pero otros entraron también porque tienen que ver con la dinámica de la desigualdad en Paraguay. Todos los que militan por los derechos dentro de la diversidad respecto a las orientaciones sexuales, la comunidad, ahora ya cambió el orden, antes era LGTBI, ahora es LGIB, bueno, no sé, ahí ustedes después me van a corregir. Vienen peleando, qué sé yo, el año pasado en la tele salía esta señora Irene Rotela y decía, cuando nosotros las trans asistimos a los puestos de salud, generalmente nos dicen, allá se hace la prueba de VIH o allá se hace, y sin embargo a nosotros nos puede pasar de todo, tenemos presión alta, tenemos lo que todo el mundo tiene, sí, todo, ¿verdad?
Bueno, ¿qué está haciendo en ese momento? Está reclamando el ingreso en las políticas públicas, de mirar la diversidad de problemas de salud que tienen. De hecho, también hay muchas conquistas, pero lo que quiero decir es, esa tiene que ser una dinámica constante de todos los sectores. Temas que hoy no están o que no están vistos como con cierta regularidad, digamos, que sean vistos como temas que el Estado tiene que atender y responder, con las particularidades de esa y de otras poblaciones. Entonces, lo que hace falta es algo así como la lucha permanente, pero también la instalación en la agenda de las políticas públicas, y eso no es solamente salir en la tele e instalar, es generar proyectos de ley, es hacer alianzas, es pelear para que una vez, cuando las cosas son ley, no es que enseguida también ya funciona. Eso después tiene que cobrar vida institucional, convertirse en plan, convertirse en programa, convertirse en proyecto. Entonces, la principal cuestión es instalar en la agenda y después peleas consecutivas por su implementación. Eso. Genial, genial. Muchas gracias, Estela. Ya no hay más preguntas, bueno, por lo menos en el chat. Aparece una última final, Estela. Dentro de un proyecto social puedes trabajar como proceso, un anteproyecto de ley que sea ley, depende de las cámaras. Bueno, ahí explica un poco cómo una política pública puede ser una política de Estado. En honor al tiempo, no sé si quieres algunas palabras finales a la clase de hoy, Estela. Yo diría, pero acá como, justamente yo, miren, una de las que escribe es Carolina Eger, y yo cuando leí así los nombres, después leí su nombre y dije, ella es una tipo que vive trabajando, me parece, Carolina, disculpame que te mande al frente así sin ninguna consulta previa, es la que siempre trabaja en medio de destajo cuando hay evaluación, cuando hay tipo en partes específicas de un proyecto, y pensaba en ella cuando hace rato dijo, alguien, y si incursionamos, y no es fácil, a veces hay, así que si de por ahí querés, Carolina, podés meter ahí alguna idea, ya que vos venís de la experiencia, y si no, tranquila también, ¿verdad? Pero... Estela, tu correo electrónico puedes poner ahí bien tu contacto, ¿dónde puedes contactar? Bueno, no, nada, dice Carolina, está bien, tranquilo. Voy a poner estela-garcía@faxo. Voy a poner, ¿cómo no? Estela-garcía@falso.una.p. Antes tenía otros de mal que se llenó, ahora todo rebota, entonces en este, por favor, cualquier cosa. Estela, ¿querés finalizar la clase y así vamos cerrando? Bueno, simplemente decirle que le vamos a enviar material. Muchas gracias porque estuvieron acá. Para muchos seguro que eran cuestiones muy obvias, para otras contribuyó. En fin, y felicitarles otra vez a los... Acá hay un grupo de estudiantes egresados de Sociología que tuvo la iniciativa de idear este ciclo de seminarios. Entonces, gracias a ellos porque idearon, gracias a todos los que vienen acompañando, a todos los que exponen. Solo eso, y gracias, Alberto, a vos. Gracias a vos, Estela, brillante la exposición. Muchísimas gracias por las reflexiones. Gracias a todos y a todas quienes llegaron hasta este momento, hasta finalizar. Recordarles que tomamos lista de cada clase para los certificados, así que no se preocupen por eso. Y el próximo jueves, o sea, este jueves nos encontramos con el profesor Julio para hablar sobre los 50 años de la obra de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido. Muchísimas gracias a todos, a todas, y próximamente estamos reencontrándonos. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Chao, chao. Sí.